Bueno, hola a todos. Para esta semana quiero hablarles sobre los conceptos claves del mundo de los impuestos. A veces pues puede ser un poquito complejo, puede causar un poco de confusión, pero se vuelven fácil cuando repasamos esos términos, ¿verdad? Y ese es el objetivo en este trabajo. Este video lo voy a hacer hoy, 24 de noviembre de 2024, donde mencionaré temas importantes como lo de renta de capital, inmobiliario, ganancias de capital, lo que son las remesas, así como las diferencias entre lo que es gasto deducible y deducciones únicas. Estos son fundamentales, ¿verdad?, para comprender el tema de lo que son los impuestos. Bueno, el elemento subjetivo y objetivo de los impuestos dice que los conceptos van desde el elemento subjetivo y el elemento objetivo en relación con algunos elementos específicos. Primero, el elemento subjetivo se refiere a sujetos activos y pasivos, es decir, quien cobra el impuesto. Ese es el sujeto activo. Y quien lo paga va a ser el sujeto pasivo. Y el elemento objetivo está relacionado con los aspectos materiales, espaciales, temporales y cuantitativos del impuesto. Básicamente, ¿quién se está grabando? ¿Dónde? ¿Qué se está grabando? ¿Dónde? ¿Cuándo y cuánto? Vamos a ver primero lo que es la renta de capital inmobiliario. El sujeto activo es el Estado, la autoridad tributaria que tiene el derecho de exigir el pago del impuesto. El sujeto pasivo son todas aquellas personas o entidades que reciben ingresos por arrendar o alquilar una propiedad, es decir, van a ser los dueños del inmueble que reciben esas rentas. El elemento objetivo tenemos lo que son lo material, lo que son las rentas obtenidas de alquileres o arrendamientos de propiedades. El espacial, este impuesto se aplica en el territorio donde se encuentra la propiedad. En el temporal es el impuesto que se va a calcular según el periodo fiscal, ¿verdad? Durante se percibe la venta y generalmente va a ser anual. El cuantitativo, el monto del impuesto, depende de lo que se recibe por alquiler, por lo que se calcula sobre el valor total de los ingresos obtenidos de la propiedad. Ahora vamos a tener lo que es la renta de capital mobiliario. El sujeto activo, al igual que el anterior, es el Estado o la administración tributaria. El sujeto pasivo son aquellas personas o empresas que reciben ingresos por intereses o dividendos de valores mobiliarios como los bonos, las acciones o depósitos bancarios. El elemento objetivo en cuanto a lo material son los ingresos generados por intereses o dividendos que provienen de los activos financieros. O lo espacial es lo que se va a aplicar en el país donde se solicita el ingreso. Lo temporal, se graba en el momento que se perciben los pagos de dividendos o intereses que pueden ser anuales o van a depender del periodo que se vaya a definir. Lo cuantitativo, este impuesto se calcula en relación al monto recibido de estos ingresos pasivos. Y tenemos las ganancias de capital. El sujeto activo va a ser el Estado quien tiene el derecho de cobrar el impuesto sobre las ganancias obtenidas. El sujeto pasivo van a ser las personas, entidades que venden activos como los inmuebles, acciones u otros bienes. El elemento objetivo en cuanto a lo material van a ser las ganancias que se obtienen de la venta de los activos, ¿verdad?, que son los que han incrementado el valor desde la compra. En cuanto a lo espacial, se aplica según el tiempo del activo. Lo temporal es que se va a generar por el momento de la venta, en esa transición. El cuantitativo se calcula cuando es la diferencia entre el periodo de venta y del precio de adquisición del bien. Con respecto a las remesas, el sujeto activo va a ser el Estado, quien es el Estado receptor de esa remesa. El sujeto pasivo van a ser las personas que envían o reciben ese monto, o son esas personas que realizan esas transferencias entre países. Con lo que refiere al elemento objetivo, en cuanto a lo material, son las remesas enviadas de un país al otro. Por ejemplo, dinero que se le envía a un familiar de un país a otro. El espacial, el impuesto se aplica según el país donde se recibe la remesa. Lo temporal, el impuesto se calcula cuando se recibe la remesa. Y en cuanto a lo cuantitativo, el monto sobre el cual se calcula el impuesto va a ser el total de remesas recibidas. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la diferencia entre gasto deducible y deducibles o deducciones únicas.
Es importante comprender la diferencia que hay entre esos dos términos, ¿verdad? Aunque pueden parecer similares o sonar parecidos, pero se aplican de manera diferente. Tenemos el gasto deducible. Un gasto deducible es un gasto necesario para obtener ingresos o realizar la actividad económica. Esto quiere decir que las empresas o personas pueden restar esos gastos de su base imponible para reducir ese monto sobre el cual se calculan los impuestos. Por ejemplo, en gastos deducibles tenemos los sueldos y salarios de los empleados, el alquiler de una oficina que se paga por utilizar ese espacio, gastos de materiales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se utiliza por una remodelación o bienes y servicios. Gastos de servicios públicos, como lo son la luz, el agua, el internet. Y ahora tenemos lo que son las deducciones únicas. Esas deducciones únicas son específicas e ilimitadas y se van a aplicar directamente sobre el monto de los impuestos a pagar. La diferencia de los gastos deducibles es que no se restan de la base imponible, sino que son reducciones directas en el impuesto final. ¿Cuáles ejemplos tenemos? Bueno, la deducción por hijos a cargo. Tenemos la deducción por inversión en una vivienda cuando se compra una casa o se le han hecho algunas mejoras, la deducción por donaciones. Esto se puede mencionar con lo que son las organizaciones benéficas, la deducción por aportaciones a planes de pensión. Podemos decir que ya con estos términos estudiados o vistos, podemos decir que tanto los impuestos sobre la renta de capital inmobiliario como las ganancias de capital y remesas tienen elementos objetivos y subjetivos, ¿verdad? Que es lo que van a determinar cómo y quién debe pagar esos tributos. Además, va a ser muy importante entender esa diferencia entre lo que es gasto deducible. Eso significa que se reduce de la base imponible. Y las deducciones únicas que directamente disminuyen el monto del impuesto a pagar. Bueno, este sería mi aporte. Muchas gracias.